Esta semana se ha publicado un informe de SADEC-POL, el brazo educativo de la Escuela de Comercio SADE, en el que se analiza el impacto de reducir el número de alumnos por clase en la calidad de la enseñanza. Esta es una de las medidas más reclamadas por los profesores en las redes sociales y los foros educativos, así que su análisis resulta de lo más pertinente. Lo llamativo es que, frente a la opinión de los docentes, la conclusión de este estudio es que reducir la ratio profesor-alumno no tiene un impacto relevante en la educación, por lo que no es una medida que valga la pena implementar. Resulta chocante este choque entre la visión de los profesores a pie de aula y los datos estadísticos, así que vamos a analizar el análisis para ver qué ha visto o no ha visto. Los resultados, como dice Mr. Clickbait, te sorprenderán. Este vídeo es más largo y un poco más técnico que los anteriores, pero resulta necesario entrar en tecnicismos y explicar conceptos si queremos hacer una crítica a un informe que ya de por sí es técnico. Creo que las conclusiones compensan esta dificultad, así que os animo a que os quedéis más allá de los 30 segundos que según el algoritmo duran de media las visualizaciones de los vídeos de YouTube. Esto es reflexiones críticas y nos leemos los estudios más allá del resumen ejecutivo de la página 1 para buscar cuántos pies tiene el gato. Dale al me gusta si aprecias este contenido, suscríbete y comenzamos. Resulta que la prestigiosa Escuela de Comercio ESADE, situada en el top 10 de los rankings internacionales según muchas clasificaciones, tiene una unidad de conocimiento denominada ESADE-ECPOL que se dedica, según su propia web, a articular espacios transversales de consenso para impulsar políticas públicas basadas en la evidencia, o sea, a proponer decisiones políticas basadas en datos científicos. Y como no, dedica parte de sus esfuerzos al estudio del estado de la educación. Algún día tendremos que comentar por extenso esta querencia de las instituciones económicas por la educación y en especial por la medida de la educación. Curioso, ¿no? Esta semana SADECPOL nos ha regalado un estudio de 37 páginas en el que analiza el impacto de reducir el número de alumnos por clase en la mejora educativa. Como acabamos de avanzar, la conclusión final es que se trata de una medida cara y de poco impacto, por lo que su implementación se considera desaconsejable. Hay que decir que todos los estudios publicados en esta web están escritos por economistas que parecen más listos que el hambre, que tienen en sus currículos unos másteres y unos títulos en inglés que para mí los quisiera, y que están basados en unos estudios estadísticos completísimos y de metodología intachable, especialmente cuando hablan del tamaño de los efectos. Así que la primera impresión que producen es que son trabajos perfectos, apabullantes y que sus conclusiones son irrefutables. Sin embargo, al leer este informe oía en mi cerebro, en palabras de Ángel López, el rumor de los desarraigados, la queja sorda de los profesores que opinan lo contrario. De modo que me decidí a leer el informe para intentar explicar por qué un doctor en economía por la Universidad de París, joven y brillante, llega a conclusiones distintas a las de una profesora del IES NPC, cuarentona y desanimada. Y cuando entré en los detalles, lo fui comprendiendo. El estudio se fundamenta en bases de datos y encuestas de la Comunidad de Madrid recogidas entre 2016 y 2019, que engloban a cientos de miles de estudiantes y a miles de docentes. Y esto está bien. Las muestras amplias le dan representatividad a los resultados y solidez estadística. Al parecer, este estudio no ha recogido datos nuevos, sino que ha retomado un estudio ya existente que citamos en la base de la pantalla y que no se ha podido recuperar de Internet. El informe de SADES-POL parece ser la versión no académica de este estudio, aunque algunos gráficos parecen haberse preparado para la ocasión. Pero aquí ya tenemos el primer dato discordante del estudio. Lo que se mide no corresponde al sistema educativo actual, sino al de hace 10 años aproximadamente. ¿Y qué puede haber pasado de 10 años hacia acá? Pues la infame LOMLOE, que introduce una variable cuyo impacto todavía está por valorarse como se merece. Esta variable, como intenté señalar en un vídeo anterior, es relevante y produce un cambio en el sistema educativo actual, especialmente en lo que se refiere a la disrupción en el aula. Así que este estudio no mide el estado actual de la escuela, sino un dato más bien microdiacrónico. Mide el estado de cosas de una sociedad pretérita que aún creía que el gobierno se podía cambiar por la acción del pueblo con círculos en las calles. Ah, qué tiempos. Muy bien, se nos puede decir el que no se refiere a la situación presente no es una crítica esencial al tema que se debate. Si el estudio está bien realizado, las conclusiones pueden ser sólidas y el ajuste de los datos a 2026 puede ser algo secundario. Así que sigamos. ¿Qué se ha estudiado? Segunda sorpresa, todos los datos del análisis se basan en datos de la educación primaria, en concreto de tercero y de sexto de educación primaria. Extraña decisión. Entendemos que dada la extensión de la base de datos se seleccionan algunos cursos sobre otros, pero no se explica por qué se han elegido precisamente dos y precisamente de primaria. Y esto, en un trabajo de esta naturaleza, es un dato previo relevante.
porque cabría preguntarse cuáles habrían sido los resultados de haber seleccionado primero y cuarto de eso. Y vistas las preguntas que analizaremos en la siguiente sección, la respuesta es que las respuestas probablemente fueran muy diferentes. Además, los 2 puntos temporales del estudio, 2 cursos de los 10 que supone la enseñanza obligatoria, se toman como base para generalizar las conclusiones, lo que infringe una de las reglas del método científico. Los resultados inductivos sirven para validar la muestra, pero no se pueden utilizar para proponer reglas generales. Es la conocida falacia de la generalización apresurada. He visto 1000 cisnes y todos eran blancos, por lo tanto todos los cisnes son blancos. Por ejemplo, en este caso no se considera como variable la evolución temporal del estudiante, que pasa de niño a adolescente y que muestra un comportamiento completamente distinto a los 6 y a los 18 años. Y pensar que el grado de obediencia sea igual en una edad que en otra es una ilusión. Acabamos de empezar y la cosa pinta fea. No en los análisis estadísticos, que siguen tan limpitos y relucientes como siempre, sino en los fundamentos que sustentan dichos análisis. Pero sigamos adelante. ¿Qué se le ha preguntado esa enorme base de datos y de qué hipótesis se ha partido? Aquí es donde entramos en harina. El estudio parte de la hipótesis de que la disminución del tamaño de las clases puede producir dos efectos. Clases más tranquilas, menos alumnos tirando bolitas de papel al profesor cuando se gira, por ejemplo, y una enseñanza más individualizada. Básicamente, una clase con pequeños grupos y un profesor que tiene tiempo de sentarse a ayudar al niño que no entiende la lección. Como el estudio considera clases de entre 16 y 30 estudiantes, esto equivale en términos estadísticos a presuponer que existe correlación entre la variable independiente clases más pequeñas y estos dos factores vistos como variables dependientes. Y esto es mucho suponer, ¿no? A mí se me ocurren otras posibles variables. Por ejemplo, grupos más pequeños pueden producir una mejor comprensión de las materias, un mayor dominio de habilidades, competencia lectora, capacidad matemática, mejores notas en los exámenes, disminución del acoso, mejor integración de inmigrantes. Podríamos seguir, pero el estudio ha decidido que con estos dos factores vale. Muy bien, de acuerdo, aceptemos las reglas de este juego. ¿Cómo se han medido estas variables? Mediante un cuestionario rellenado por profesores y otro rellenado por alumnos que responden en una escala de 1 a 4. ¿Cómo? ¿Que las respuestas de niños de 8 años y de preadolescentes de 11-12 cuentan al mismo nivel que las de sus profesores? Y es más, ¿que van a servir como base para sugerir una política educativa? ¿De verdad nos está diciendo esto esa de Spol? Esto me recuerda que hay una etapa en la infancia en la que los niños se refieren a sí mismos como colectivo y que en mi época, cuando todavía existían los programas infantiles, esa solidaridad asumió un valor reivindicativo del tipo los niños necesitamos más tiempo para jugar o los niños queremos que haya menos deberes. Poco podía imaginarme que llegaría una etapa de mi vida en la que viera esta colectividad convertida en sujeto activo de decisiones educativas en sesudas escuelas de negocios. Vale, aceptemos que alumnos y profesores son dos agentes educativos cuyas opiniones hay que conocer en términos de igualdad. Vistamos a los niños de traje, llevémoslos a una sala de reuniones y pongámosles un cuestionario delante de los ojos. ¿Qué es lo que se pregunta? Es decir, ¿qué valores tiene esa variable? A profesores y alumnos se les hace preguntas diferentes, lo que parece tener sentido dado que sus sistemas cognitivos están en puntos distintos del proceso de maduración. No diremos cuál es superior a cuál. Pero el problema es que se procesan en conjunto, es decir, que aunque se separen ambos grupos, sus resultados se van a considerar en bloque para medir el tamaño del efecto. Para eso, las preguntas a los niños tendrían que ser una traducción de las preguntas a los adultos. Esto es, deberían traducir a términos de un niño de 8 años lo que se le ha preguntado a su profesor. ¿Es esto así? Veámoslo. La pregunta que se hace a los profesores es si la alteración del orden en clase es un problema, y parece ser que solo se hace a los profesores de sexto de educación primaria. El estudio no es muy explícito en este punto. Ciertamente parece tener poco sentido para tercero de primaria porque se supone que el sistema educativo todavía es capaz de mantener un cierto orden a esas edades. Los resultados son los siguientes que se reflejan en esta imagen. Hace entre 10 y 7 años, los problemas de disciplina en sexto de primaria solo eran importantes para un 40% de los profesores encuestados. ¿Habrían variado los resultados si se repitiera la encuesta hoy en día con la infame LOMLOE marcando los criterios de convivencia? Yo apostaría que sí, pero esta suposición se quedará en el reino de las hipótesis porque no ha sido testada. Pero una pregunta más importante es la siguiente. ¿Habrían sido diferentes los resultados si se hubiera preguntado a profesores de segundo de eso? Yo también me la jugaría a que sí.
El niño de 11 años se transforma en un adolescente a los 13 y esta es una frontera evolutiva esencial en el proceso educativo. Además, en el sistema actual se pasa de colegios a institutos, con lo que la socialización, al menos en el sistema público, cambia por completo. Sin embargo, al tomar este como el único punto temporal en el que fijar la mirada, los resultados son poco alarmantes y se generalizan a los 12 años del sistema educativo. No es de extrañar que cuando estas encuestas se viertan en la centrifugadora estadística, el resultado, el tamaño del efecto, sea mínimo. ¿Y qué se pregunta a los chavales? Si en clase hay un buen ambiente de trabajo. ¿Es esta pregunta sinónima de la que se realiza a los profesores? Todo depende de cómo se interprete y es difícil meterse en la cabeza de un estudiante de 11 años. Profesores, os leo en comentarios. Pero yo entendería que considero que en clase hay un buen ambiente de trabajo si me llevo bien con los compañeros, si me dejan la goma de borrar cuando se me ha acabado, si no me están metiendo el boli en la oreja y si me río todos los días. No sé, no me parece lo mismo. Y tal vez por eso las respuestas de los estudiantes son bastante más optimistas que las de sus profesores, como se puede ver en el gráfico del estudio. Aunque esta diferencia se señala explícitamente, no es óbice para que los datos se unan en una conclusión final conjunta. Disminuir el tamaño de las clases tendría poco impacto en el orden de la clase, aunque, sorprendentemente y casi a continuación, se afirme que en los centros con problemas reducir las clases mejoraría la situación, mientras que en los centros con pocos problemas reducir las clases tendría un impacto mínimo. Para este viaje, la segunda variable pretende medir lo que se hace en clase y si con grupos más pequeños se harían cosas distintas o mejorarían las que ya se hacen. Esto en el caso de los profesores se traduce en preguntarles por tres cosas: por la revisión de los deberes en clase, por trabajar en grupos pequeños o por las actividades que preparan para los alumnos con necesidades especiales. Resulta que un 90% de los profesores de la encuesta ya revisaba los cuadernos en clase y un 70% trabajaba en pequeños grupos. Así que, para sorpresa de nadie, la diferencia entre una clase pequeña y una grande, medida en términos de si podrías hacer lo que ya estás haciendo, es irrisoria. Supongo que si al gremio de panaderos le preguntáramos si greñan el pan, obtendríamos resultados similares en hornos grandes y en hornos pequeños. En fin. Por su parte, a los estudiantes se les preguntan cosas como ¿trabajamos en pequeños grupos? O ¿me permiten demostrar lo que he aprendido? Por cierto, y una vez más, ¿cómo va a entender un chaval de 11 años esta última pregunta? ¿Cómo me dejan participar en clase? ¿Me preguntan? ¿Hago exámenes? ¿Me puedo lucir? También en este caso, o sorpresa, no hay diferencias. ¿Porque las preguntas no están bien planteadas? No, porque una clase más pequeña no afecta al aprendizaje. Creo que en este punto se da un salto lógico entre las preguntas y la interpretación de los resultados. Pero sigamos leyendo. A continuación, el estudio se pregunta qué hace que los estudiantes mejoren sus notas y compara estos factores con el hecho de que los grupos sean más pequeños. El tamaño del aula sigue siendo la variable independiente que explicaría los resultados de las variables dependientes. Si existiera una relación, los alumnos de grupos más pequeños obtendrían mejores resultados en todos los parámetros estudiados, que son tres. A. Rendimiento académico. B. Bienestar subjetivo, SIC, de los alumnos. C. Tasa de repetición. Vayamos al primero. A menor número de estudiantes esperarían unos mejores resultados. ¿Es esto así? Pues parece ser que no, según el estudio. Es más, los resultados parecen mejores en grupos más grandes. ¿Cómo se explica esto? Según el autor, los colegios privados y concertados suelen tener grupos más numerosos. Nada sorprendente para el que haya cursado su educación en centros religiosos, pero concentran a familias de mayores ingresos y formación. Dejadme que haga una hipótesis un poco loca, pero igual va a ser que tener una familia con estudios y con posibles influye en el rendimiento de los chavales. Imaginemos, la madre A tiene a su hijo en una clase de 30 alumnos, pero le puede ayudar con los deberes de mates porque es ingeniera. El padre B tiene a su hijo en una clase con 22 estudiantes y no le puede ayudar con las mates porque llega del trabajo a las 9 de la noche y no sabe resolver ecuaciones. ¿Qué alumno sale ganando? Pues o incluimos la clase social en el estudio o el tamaño del efecto será de aquella manera. El segundo criterio pregunta a los estudiantes si se sienten a gusto en clase, con preguntas como ¿me gusta estar en el colegio? ¿Hago amigos? ¿Tengo miedo de algunos compañeros?
sé lo que los profesores esperan que haga, etcétera, que responden en la consabida escala de 1 a 4. Y una vez más, un niño estándar en condiciones de normalidad está a gusto en el colegio, donde hace amigos que se ayudan, tiene profesores que lo escuchan y le asignan tareas que puede cumplir. Y esto no varía si hay 5 estudiantes menos por clase, por lo que los resultados no muestran cambios, como bien señala el estudio. Es decir, esperar que bienestar se correlacione con tamaño es una hipótesis de partida que para nada es evidente, por lo que sus resultados son ciertamente cuestionables. El tercero mide el número de repetidores contra el tamaño del aula. Teniendo en cuenta que, según los datos históricos del Ministerio, en los años estudiados, como figura en la siguiente serie histórica, la tasa de repetición en primaria se situaba en torno al 2,5%, es decir, si promociona un 97,5%, entonces repite un 2,5%, es de esperar que no tenga relevancia en el análisis como así sucede. En resumen, que si todas las mejoras que se pueden dar en el aula se reducen a estas tres, la primera esconde una variable oculta, la segunda depende de la interpretación a la pregunta y la tercera se aplica solo sobre una de las colas de la distribución. Por tanto, los resultados salen negativos. Vaya, vaya. Por último, el estudio se pregunta por qué, si reducir el tamaño de las clases mejora las dinámicas en el aula, no produce mejoras significativas en el aprendizaje. Se analiza cómo se comportan familias, docentes y estudiantes y se comprueba que a grupos más pequeños los profesores se sienten mejor, las familias no ven tan necesario implicarse, disminuye la necesidad de profesores particulares y los alumnos necesitan esforzarse menos. Asimismo, se analiza si en centros más conflictivos las clases más pequeñas mejoran la convivencia. La respuesta es también positiva. Pero como el tamaño de los efectos es pequeño, y ya hemos visto que este cálculo puede estar determinado de forma radical por las decisiones de partida y por el tipo de preguntas, la conclusión es clara. A la luz de los datos, reducir el tamaño de los grupos produce mejoras demasiado pequeñas para implementar esta medida en el sistema académico y su inclusión en el debate educativo se basa en las mejoras que producen profesores y familias, más que en la mejora sobre la práctica docente. Esto parece sugerir que la fuerza de esta reivindicación radica, en última instancia, en el interés gremial y, en cierta medida, espurio, de estos dos grupos, una indirecta poco elegante que queda en el reino de las inferencias, flotando en el aire. Por su carácter y amplitud, este puede llegar a ser un estudio importante en el diseño de políticas educativas en toda España y marcar una línea muy clara de expansión de grupos. A partir de sus conclusiones, es posible que los políticos dejaran de lado las consideraciones sobre centros con alta disrupción o alumnos con necesidades especiales para establecer unos criterios de tamaño homogéneos en toda la población escolar. Por esta razón, he considerado necesario analizar críticamente los supuestos de que parte con el fin de cuestionar algunas de sus conclusiones. Como creo que demuestran el estudio y este vídeo, la medida de los índices de la actividad educativa es esencial para poder establecer una política eficaz y alejada de las opiniones individuales. El debate cambia radicalmente cuando se pasa de compartir o combatir posturas individuales a discutir diseños experimentales, tipos de variables o tamaños de efectos. El que este sea un terreno complejo, abierto y sujeto a críticas no es más que un reflejo del carácter multidimensional de las actividades humanas y de su medición en las ciencias sociales. Muchas gracias a los que habéis llegado al final de este arduo y largo vídeo y hasta la próxima.